Dicen que la muerte no termina nada, solo cambia las reglas del juego, y es en la noche del Día de Muertos cuando ese juego se vuelve peligroso, porque mientras tú colocas flores sobre un altar, hay ojos que te observan desde el otro lado, esperando que pronuncies su nombre. Creemos que recordamos a los muertos, pero ¿y si son ellos quienes nos recuerdan a nosotros? Las velas que enciendes no solo iluminan, también abren puertas. El aroma del copal guía a las almas buenas, sí, pero también atrae a las que se perdieron entre sombras. El terror comienza cuando no sabes cuál de ellas ha cruzado tu puerta esta noche. Algunos sienten consuelo, otros miedo. Y todos, sin excepción, escuchan el mismo susurro en la oscuridad. Gracias por recordarme. Ahora déjame entrar. Esa es la esencia del horror en esta fecha sagrada. No el miedo a la muerte, sino el miedo a que el amor sea tan fuerte que ni la muerte pueda detenerlo. Porque cuando el corazón llama, las almas responden. Y lo que regresa, no siempre viene solo. La casa de Eulalia se levantaba al borde del pueblo, donde las calles se volvían polvo y el silencio pesaba más que el aire. Cada noche, las sombras se deslizaban por las paredes agrietadas y el eco de los pasos, que ya no existían, hacía temblar el suelo. El terror no llegaba con gritos ni golpes, sino con ese murmullo tenue que parecía decir su nombre. Eulalia, viuda desde hacía más de una década, solía hablar sola, aunque juraba no estarlo. Decía que el viento le contestaba, que las velas parpadeaban con intención. Nadie la creía, nadie quería entrar. Y sin embargo, en esas noches de horror, algo o alguien parecía moverse detrás del velo de la oscuridad. Un amanecer, mientras el sol apenas rozaba las cruces del cementerio, una niña apareció frente a su puerta. Su nombre era Alma y traía una canasta de dulces envuelta en tela vieja. Tenía una mirada tan serena que contrastaba con el miedo del entorno. Eulalia sintió una extraña paz al verla, como si el tiempo retrocediera. Le ofreció café y la niña se quedó un rato hablando con naturalidad de cosas pequeñas, triviales, pero su voz tenía un eco imposible, un tono que no pertenecía del todo a este mundo. Desde entonces, Alma regresaba cada tarde, justo cuando la niebla descendía del cerro y los perros dejaban de ladrar. Los vecinos empezaron a notar un cambio en Eulalia. Ya no hablaba sola, ya no dejaba la vela encendida toda la noche. Pero, al pasar frente a su casa, algunos juraban ver una sombra pequeña moverse entre las cortinas. Una mujer aseguró escuchar risas infantiles al caer el sol, otras veces un suspiro largo, casi un lamento. El horror se volvía cotidiano, suave, persistente. Nadie quería mencionar la palabra bulto, porque en el pueblo pronunciarla era una invitación. Pero todos sabían que algo sobrenatural rondaba esa casa. Algo que no quería irse, algo que encontraba consuelo en la soledad. Con el paso de los días, la conexión entre ambas se hizo más fuerte. Alma le hablaba del otro lado, de un lugar donde no había frío ni tiempo. Le decía que su madre también la esperaba. Eulalia escuchaba sin miedo, con los ojos húmedos, con la esperanza de que aquel relato de horror no fuera más que una ilusión, pero en el fondo sabía que no lo era. Las luces titilaban cada vez que la niña se acercaba, los relojes se detenían y el aire adquiría un aroma a flores marchitas. Era como si el Día de Muertos se hubiera quedado atrapado en su casa, respirando entre las paredes. Una noche, cuando el viento golpeaba las ventanas y las velas lloraban cera sobre el altar, Eulalia la vio de pie frente al retrato de su esposo. Alma tenía el rostro más pálido que nunca, los ojos oscuros, profundos, como pozos de tristeza. «No esté triste, abuelita», dijo con voz temblorosa. «Yo solo vine a acompañarla hasta que él regrese por usted». El miedo le atravesó el pecho, pero no retrocedió. La niña sonrió y en ese instante todas las fotografías de la casa se movieron como si respiraran. Un escalofrío recorrió las paredes y la vela más vieja se apagó sin aviso. Desde entonces, el pueblo entero asegura que en las madrugadas de noviembre se escucha una voz infantil cantando junto al portón. Dicen que Eulalia ya no vive allí, que su cuerpo fue hallado sentado frente al altar, con una vela aún encendida entre las manos.
Nadie se atreve a entrar, pero cada año alguien deja dulces en la entrada. Se escuchan pasos, suaves, diminutos, como los de una niña que nunca se fue. El miedo no siempre llega gritando, a veces susurra, a veces te toma de la mano y te promete que no estarás sola jamás. El viento soplaba entre los pinos del cerro, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y a silencio. Aquel lugar, conocido como Los Remansos, estaba casi olvidado, como si el tiempo lo hubiera borrado del mapa. Allí vivía Adela, una mujer de rostro curtido por el sol y los años, que cuidaba de su pequeño rancho con una soledad que dolía. Su única compañía era un chivo de pelaje negro al que llamaba Niebla. Desde que era una cría, ese animal había seguido sus pasos como una sombra. Entre ambos existía algo más que afecto, una conexión profunda, una presencia que desafiaba el miedo y el paso del tiempo. Las noches en Los Remansos eran densas. El silencio se sentía vivo, como si respirara entre los árboles. Adela acostumbraba a hablarle a Niebla, contándole historias del pasado, de amores rotos y de muertos que aún visitaban el valle. El chivo la escuchaba con ojos inmóviles, oscuros, insondables. Había en ellos una calma que rozaba lo sobrenatural. Muchos en el pueblo murmuraban que ese animal estaba marcado por el mal, que había nacido la misma noche en que la tierra tembló y una sombra cruzó el cielo. Adela reía ante tales relatos de horror, pero en el fondo, algo en ella sabía que había verdad en aquellas palabras. Una madrugada, los perros comenzaron a aullar con furia. Los gallos callaron. Adela se levantó sobresaltada, sintiendo que el aire pesaba más que nunca. Al salir al patio, vio al chivo tendido sobre la tierra, su respiración entrecortada, la sangre tiñendo el suelo. Un rastro de huellas enormes, imposibles, se perdía entre los matorrales. Nadie supo decir qué lo atacó, pero en el reflejo de los ojos de Niebla, antes de apagarse, ella creyó ver un rostro humano deformado por el odio. Desde ese día, el rancho se volvió un lugar maldito. Las moscas no se acercaban y el olor del miedo impregnó las paredes. Durante semanas, Adela se negó a aceptar su muerte. Enterró el cuerpo junto al arroyo bajo una cruz de madera. Pero las noches se volvieron largas, frías, insomnes. A veces escuchaba el golpeteo de las pezuñas en el suelo de tierra, el crujir del portón, el sonido leve de algo respirando detrás de la puerta. Juraba sentir el calor del chivo al lado de su cama, el roce de su pelaje contra su pierna. No era terror lo que sentía, sino una mezcla de angustia y consuelo. Como si Niebla no se hubiera ido del todo, como si, de alguna forma, el vínculo que los unía desafiara la muerte. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, vio algo reflejado en el agua. Primero creyó que era una ilusión, una sombra rojiza, moviéndose entre los árboles. El corazón le golpeó el pecho. Se incorporó lentamente y lo vio. Niebla estaba ahí, al otro lado del cauce, mirándola con los mismos ojos tranquilos de antes. No era un sueño, no podía serlo. El viento se detuvo, el mundo se hizo silencio, y por un instante, el horror y la paz se confundieron. Dio un paso hacia el agua, pero la figura comenzó a desvanecerse, dejando solo el eco de un balido lejano y un olor a copal. Desde aquel día, Adela nunca volvió a ser la misma. Quienes pasaban por el viejo sendero juraban verla sentada frente al arroyo, hablándole a la nada. Decían que el agua reflejaba dos figuras, una humana y otra animal, ambas envueltas en un resplandor tenue. Nadie quiso volver al rancho. La tierra se agrietó, los muros se ennegrecieron, y en las noches de luna llena se escuchaban pasos de pezuñas recorriendo el patio. No era un alma en pena, era un lazo que ni la muerte pudo romper. Pero hay quienes dicen que esa conexión abrió algo más, algo oscuro, algo que nunca debió despertar. La lluvia caía sin tregua aquella noche en el pueblo de San Vicente del Valle. Las gotas golpeaban el techo de lámina de la pequeña casa de campo donde Martín y su esposa, Celia, vivían con su hija Clara. Era una familia sencilla, de esas que encuentran consuelo en la rutina.
Pero todo cambió el día en que Clara conoció a un joven llamado Damián, un forastero con ojos oscuros y sonrisa torcida. Desde su llegada, la casa se volvió fría, como si el aire llevara una advertencia. El terror se filtró de forma silenciosa, entre susurros y miradas esquivas. Algo en aquel muchacho no era humano del todo. Celia lo decía con miedo. Ese hombre trae sombra encima. Martín no quería creerlo, pero los signos eran claros. Los animales evitaban la casa cuando él aparecía. Las velas se apagaban solas y el reflejo del muchacho no siempre se veía en los espejos. Clara, sin embargo, estaba hechizada. Se escapaba de noche, dejaba cartas en la mesa, escritas con una letra que no parecía suya. El horror se disfrazaba de amor, y la familia se iba hundiendo en una angustia que no tenía nombre. Hasta que un amanecer, Clara no regresó. El silencio que dejó fue más cruel que cualquier grito. Durante semanas, Martín caminó los senderos del valle con una linterna, buscando entre los pinos, los ríos y los pozos. Nadie quería hablar. Los vecinos bajaban la mirada al escucharlo preguntar. Había miedo en el aire, miedo real, miedo de ese que huele a tierra recién removida. Celia rezaba cada noche, pero las oraciones se convertían en lamentos. La desesperación se transformó en locura. Los relojes se detenían a la misma hora, las fotografías caían solas y el nombre de Clara se escuchaba susurrado entre las paredes. Era como si la casa respirara dolor. Pasaron los meses. Celia ya no salía y Martín envejeció de golpe. Un año después, en la víspera del Día de Muertos, decidió colocar un altar para su hija, aunque nunca encontraron su cuerpo. Sobre la mesa dispuso flores de cempasúchil, pan y una vela. Al encenderla, la llama titiló débil, casi negándose a vivir. Entonces, el aire cambió. Una ráfaga helada recorrió el pasillo y la puerta se abrió sola, lenta, con un chirrido que erizó la piel. Martín levantó la vista, y allí estaba ella. Clara, empapada, con la misma ropa del día que desapareció y una sonrisa que no pertenecía al mundo de los vivos. El miedo paralizó a Martín, pero no retrocedió. Clara se acercó sin ruido, dejando tras de sí un olor a humedad y flores muertas. Su voz, cuando habló, era un eco hueco, distante. «No me busquen más, papá, ya estoy en casa». Celia gritó, pero Martín solo cayó de rodillas. Las luces parpadearon, las fotografías ardieron por dentro y el suelo vibró como si la tierra misma temiera aquel reencuentro. Clara los tocó y el frío los envolvió. Por un instante, la angustia desapareció. Había paz, sí, pero una paz llena de horror, de vacío, de eternidad. Desde esa noche la casa de los Mendoza quedó abandonada. Nadie se atrevió a entrar. Dicen que en las madrugadas una joven camina por el camino de tierra con una linterna apagada y la mirada fija en el horizonte. El viento repite su nombre, arrastrándolo entre las tumbas. Algunos aseguran que si escuchas con atención puedes oírla susurrar, «Ya estoy en casa». Pero los que lo han oído no vuelven a dormir igual, porque en ese susurro hay más que un adiós. Hay una promesa. Una que aún espera cumplirse en el Día de Muertos. En el corazón de la noche, cuando las velas parpadean y el humo del copal asciende lento hacia el techo, el límite entre la vida y la muerte se borra. No hay fronteras, solo un suspiro compartido entre los que se fueron y los que aún respiran. El terror y la ternura se mezclan en un mismo pulso. Cada vela encendida es una promesa. Cada flor un rastro que las almas siguen para volver. Los muertos no llegan con cadenas ni lamentos, sino con pasos suaves y memorias que duelen. Es el momento en que los vivos aprenden a mirar sin miedo, aunque en el reflejo siempre haya algo más que su propio rostro. En San Vicente, Los Remansos y el viejo caserío de Eulalia, el aire se ha vuelto más denso. Las historias de los tres lugares se entrelazan como hilos invisibles que forman un mismo tapiz de horror y consuelo. Rosaura, Adela y Martín nunca se conocieron, pero comparten la misma herida, la pérdida. Y esa herida, en la víspera del Día de Muertos, abre portales. No los portales de las películas, sino aquellos que solo se perciben cuando el alma tiembla. Porque en el fondo, el miedo no es a los muertos.
es a reconocer que nunca se fueron realmente. El Día de Muertos no es solo una tradición, es un pacto, un acuerdo silencioso entre los mundos. Cada ofrenda, cada aroma, cada vela encendida es una invitación para que lo invisible camine otra vez entre nosotros. Hay algo sombrío en esa belleza, la certeza de que los que amamos aún nos observan desde la penumbra. En cada altar hay un eco, un suspiro, una sombra que se estira y respira. Y mientras las campanas repican en la distancia, los vivos sienten una mezcla de angustia y esperanza, sabiendo que no están solos. Nunca lo estuvieron. En los pueblos más antiguos hay quienes aseguran que, al mirar fijamente las llamas, pueden ver rostros conocidos formarse entre el humo. Algunos lloran, otros se quedan en silencio, atrapados por el miedo y la fascinación. El horror del Día de Muertos no proviene del mal, sino del amor que no sabe morir. Los vivos abren las puertas de sus casas, pero también las de su mente. Y cuando lo hacen, aquello que ha esperado durante todo un año cruza el umbral, buscando calor, buscando una voz, buscando recordar lo que era estar vivo. Las calles se llenan de luces, pero también de sombras. Niños disfrazados corren sin saber que, entre ellos, caminan figuras que ya no pertenecen a este mundo. Las risas se mezclan con susurros, los perfumes con el olor de la cera derretida. En cada esquina, alguien siente una mano fría rozar la suya, una presencia que se queda detrás. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Ese es el verdadero susto, el que no se ve, pero se siente. El que te observa desde la oscuridad con la paciencia eterna de los que esperan su turno para volver. Cuando la última vela se apaga y el silencio vuelve a dominarlo todo, el pueblo entero respira aliviado, pero solo por unas horas. Porque cada año, cuando el calendario se acerca al 2 de noviembre, el aire cambia otra vez. Los perros no ladran, las aves callan y el aroma del copal vuelve a colarse por las ventanas. Es entonces cuando la línea entre el recuerdo y la presencia se difumina y los muertos regresan. No para asustar, sino para recordar que el amor, igual que el miedo, nunca desaparece del todo, solo cambia de forma, solo aprende a caminar entre los vivos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien que ya no está te acompaña todavía? Dicen que cuando el silencio de la casa se vuelve demasiado pesado, no es vacío lo que sientes, es presencia. El Día de Muertos no termina cuando las velas se apagan, termina cuando tú decides dejar de mirar atrás. Cuéntame abajo, en los comentarios, ¿a quién le encenderías una vela esta noche? ¿Has tenido algún encuentro que no puedas explicar? ¿Un olor, una sombra, un susurro que te haya helado el alma? No tengas miedo de contarlo, porque cuando compartes tu historia estás dándole voz a los que aún buscan ser escuchados. Si este relato te hizo temblar o reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, revivimos los relatos de terror más profundos, los que te dejan pensando mucho después de que apagas la luz. Y recuerda, cuando el aire se vuelve frío y las sombras se mueven solas, no siempre estás solo. A veces, solo te están saludando.